Esto es Cholusat Sur. Desde los estudios de Cholusat Sur, Canal 36, este es su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón como siempre. Tenemos listo por delante una serie de informaciones de última hora, de mucho impacto de lo que está ocurriendo en el país. Seguimos con la cuarentena, seguimos en esta situación bastante delicada con el tema del coronavirus, con el tema de los contagios, con el tema del manejo de la enfermedad, que evidentemente es bastante delicado la situación y hay que protegernos, hay que cuidarnos, y eso no lo podemos soslayar, eso es una realidad. Esta enfermedad mata. Sin embargo, evidentemente el tema de la enfermedad, los muertos, las medidas de bioseguridad han pasado a un segundo plano, lamentablemente, porque hay otras cosas que prevalecen, y prevalecen incluso al dolor humano, prevalecen incluso al dolor que están teniendo muchos de ustedes que ya perdieron familiares con esta cantidad de muertos que ya se manejan producto de la crisis. Es lamentable, pero que en medio de esta situación tenemos que informar de otras cosas que trascienden la enfermedad, de otras cosas que lamentablemente prevalecen ante el dolor que genera la pérdida o el contagio de esta enfermedad por parte de algunos ciudadanos. Lamentamos eso profundamente. No debería ser así. En todas las partes del mundo no es la corrupción la que prevalece, prevalece la solidaridad, prevalece la camaradería, el apoyo de uno para el otro. Pero en Honduras no es así. En Honduras muchos están haciendo de las suyas. Muchos se han olvidado de los pobres, muchos se han olvidado de los que no tienen trabajo. Muchos se han aprovechado de su condición de empresarios para suspender, entre comillas, a miles y miles de empleos. A mí me sorprende hasta por 4 o 6 meses, prácticamente por todo el año, en razón del tema del coronavirus. Cuando son empresas prósperas, multimillonarios, que tienen para sostener un año de operatividad sin ningún problema. Pero en las últimas horas se ha venido confirmando la suspensión de miles y miles de empleados de grandes corporaciones, de grandes empresas que se jactan de ser empresas socialmente responsables, pero que no pueden ser solidarios con sus empleados en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. Eso en ese sector. En el rubro del café le estamos dando seguimiento a lo que está ocurriendo en el rubro del café, porque nos parece sumamente injusto lo que está pasando en el rubro del café, un sector que ha sido próspero y que ha generado millones de dólares a las diferentes organizaciones. Para el caso en el Café, son millones de dólares que maneja Francisco Ordóñez, y los productores y los empleados de los productores en las fincas se están muriendo de hambre. Le hemos preparado el siguiente resumen, la siguiente nota periodística que nos pone en perspectiva de la crisis que están viviendo los cafetaleros y de la enorme responsabilidad de Francisco Ordóñez, el presidente del Café, en esta situación de calamidad que viven muchísimas familias que dependen del café. El café sigue siendo el principal producto agrícola del país, con una aportación de más del 3% al Producto Interno Bruto Nacional y de un 30% al Producto Interno Bruto Agrícola, según los datos oficiales. Honduras es de los mayores productores del mundo. Esta condición coloca teóricamente a este rubro como uno de los más prósperos del país. Sin embargo, en la práctica, los verdaderos productores que se fajan en la montaña han tenido que enfrentar una serie de dificultades, desde la falta de insumos básicos como fertilizantes y otros, hasta la falta de infraestructura para poder sacar el grano con mayor facilidad. Los productores de montaña,
los de Bota de Hule han tenido que enfrentar además dificultades como la roya, una enfermedad que vino a arrasar en los últimos años con miles y miles de cultivos a nivel nacional, provocando hasta la quiebra de muchos que hipotecaron casas, haciendas y propiedades para sacar adelante una cosecha que nunca se recuperó. A esto hay que agregar que el precio del café se ha desplomado en los últimos años, ya que el problema pasa porque la industria está muy bien, pero los caficultores están en la miseria. En Honduras son miles de familias cultivadoras que no logran cubrir los costos de producción y, por lógica, tampoco los costos de vida. Para rematar, ahora enfrentan la pandemia del coronavirus, que ha paralizado al mundo entero y que ha golpeado a todo el rubro de manera mortal, dejando en situación de calamidad a miles y miles de familias. Ante todas estas crisis, las viejas y las nuevas, los cafetaleros no han tenido una respuesta, una solución a sus problemas. El ICAFE, la organización más importante del rubro, no ha representado alternativa alguna, según los mismos productores. El ICAFE ya no es una solución para los productores, ni para la caficultura hondureña. El ICAFE en este momento se aisló totalmente de los productores. En ninguna zona, con la plata que se robaron o con la que se han robado, no hicieron un trámite para los productores de café en beneficio, en préstamos, en fertilizantes, en insumos, que tengan alojamientos por el coronavirus, que es una crisis humanitaria, y ahora más que todo, ahora es de hambre. Los cafetaleros tuvieron que soportar la cuestionada gestión de Asterio Reyes, que envió en el ICAFE una hacienda particular para robustecer un emporio del aromático. Después de muchos años, se logró un cambio en la presidencia del ICAFE, pero el remedio salió peor que la enfermedad. Se nombró a Francisco Ordóñez, de quien los productores tienen el peor concepto. El que representa el ICAFE, el presidente Francisco Ordóñez, que le ha quedado también grande esa camisa, no ha sabido ni cómo resolverle a los productores los problemas que tenemos. Ordóñez llegó a la presidencia del ICAFE para generar un retroceso en el rubro. Le ha quedado grande la camiseta y el pronóstico es catastrófico. La paciencia de los productores de Bota de Hule se ha agotado y los días estarían contados para Francisco Ordóñez, quien confía ciegamente en sus contactos políticos para mantenerse en el poder. Sin embargo, el clamor popular de los cafetaleros, que aportan millones de dólares, es más fuerte, y más temprano que tarde, Francisco Ordóñez tendrá que abandonar la presidencia del ICAFE para dar paso a una verdadera transformación. Alan Fiallos, Cholusat Sur. Bueno, ahí les hemos resumido la situación que viven los cafetaleros y todo lo que los ha golpeado en los últimos años. En este momento me indica la producción que tenemos una comunicación con don Hernán Valladares, un productor independiente del departamento del Paraíso, quien tiene también su testimonio en torno a lo que están viviendo los cafetaleros en este sector oriental del país. Don Hernán, muchas gracias por esta comunicación con Voces de un Diálogo. Muy buenas, muchas gracias a Fiallos y a este canal. Nosotros productores independientes de café hemos hecho las denuncias a nivel nacional por diferentes medios de la crisis cafetalera que nos ha afectado, con los precios, con la especulación de Nueva York, que el precio lo tiene por el suelo, en cambio se paga hasta $15 por taza en el exterior, pero aquí a nosotros no se refleja todos esos precios. Sí. Ahora, en tiempos de coronavirus, ¿cómo la están pasando? Bueno, lo ha afectado enormemente porque todavía nosotros tenemos café en nuestras bodegas, también tenemos, ya pasó la floración, tenemos que abonar, tenemos que apodar el café y no podemos circular, pues, por la medida que ha tomado el gobierno. A pesar de que estas zonas no son afectadas, no hemos sido afectados por el coronavirus, pero nos afecta enormemente porque tenemos que abastecernos de productos, de insumos,
y esto nos va a afectar enormemente. Como también nosotros hemos estado buscando lo que es un valor agregado al café, tostarlo, molerlo y empacarlo. No lo podemos hacer también. Entonces tenemos la bodega bastante llena y los consumidores pidiendo, los consumidores nos llaman para del aromático y no les podemos surtir las tiendas y las fruterías. Muy bien. ¿No han recibido apoyo ustedes de parte del ICAFE ni otra organización que represente el rubro? Mire, nosotros no tenemos ayuda, más bien un saqueo que sufrimos los caficultores. Ellos siempre le quitan una gran cantidad de dinero, casi 1.000 millones de lempiras al productor y solo que le dan migajas. En cambio nosotros con Tomás Ramírez, presidente de Productores Independientes, hemos estado solicitando que nos independicemos de las gremiales porque son unos parásitos alimentando parásitos que utilizan en los fondos para campañas políticas de todos los partidos nacionales y todos los que hay para financiar campañas entonces nosotros los productores de café queremos independizarnos, que no nos saquen ya $13 con 25 centavos por quintal porque ellos hacen grandes negocios y a nosotros nos ha ido más bien los estafan, es una carga porque también ellos le ponen el precio a nuestro aromático junto con los intermediarios y los grandes exportadores. Ellos como ellos son con el gobierno de la caficultura con los exportadores, que son grandes magnates metidos en muchos rubros de Honduras, en lo que es el oro y en el café también, entonces la banca. Entonces ellos, nosotros lo que nos llega son más que todo discriminación, explotación, saqueo. Eso es lo que nos llega a nosotros, los que estamos aquí abajo, produciendo en esta montaña. Muy bien, el tema corrupción, o sea, usted está siendo víctima de corrupción. ¿Qué piensa de Francisco Ordóñez, por ejemplo, el presidente del ICAFE? Francisco Ordóñez simplemente lo puso don Asterio Reyes, porque él estuvo 15 años en la conducción y cuando nosotros hicimos presión en las calles, entonces puso una mampara, pero al final atrás de ellos está la misma estructura, los mismos gremiales, los mismos saqueadores, ahí no ha ido ningún cambio, existe lo mismo, la misma política de explotación. Nosotros estamos presentando una iniciativa de ley al Congreso Nacional para independizarnos, porque el ejemplo, en Morana, Costa Rica, por ejemplo, allá en el gremial simplemente existe una institución donde todos somos iguales, y si su aromático es vendido en el exterior por una libra, el intermediario interviene, tiene su ganancia, y el resto viene para el productor. Entonces, pero aquí no, aquí lo que quieren coger son los intermediarios y los exportadores, cuentan con su laboratorio y ellos se quedan con las uvas a ganar. A uno le dicen $50 por quintal, al productor $50 por quintal producido o $60 por quintal, el resto le queda a ellos. O sea que siga la corrupción en tiempos de Francisco Ordóñez. No le escuché. Sí, sigue la corrupción en tiempos de Francisco Ordóñez. Igual, idéntica, exactamente igual cuando estaba don Asterio Reyes, porque don Asterio Reyes todavía sigue en Aprocafé, simplemente en el café está don Ordóñez, pero exactamente igual, los $13 25 centavos se lo siguen drenando y siguen dándole cositas, así como migajas al agricultor, pero nosotros seguimos abandonados, don Alan. Muchas gracias, don Hernán Valladares, productor independiente, muchos años del sector del Departamento del Paraíso. Muchas gracias por esta comunicación y por ponernos en perspectiva también de lo que viven los productores en esta zona, de lo que viven en todo el país. Responsabiliza a Francisco Ordóñez, quien tiene que dejar la presidencia del ICAFE, porque ha sido incapaz de poder resolver esta problemática que viven los cafetaleros, un sector, un rubro bastante noble, no solo con los productores, con el país en la generación de muchísimas divisas. Así que lamentable el papel de Francisco Ordóñez al frente del Instituto Hondureño del Café.
Señoras y señores, vamos a cumplir con patrocinadores. Vamos a la pausa, quédese con nosotros porque al retorno tenemos más información. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La entrega del espectro radioeléctrico Patrimonio Nacional de Honduras, puesto en bandeja de plata para las compañías celulares Tigo y Claro, es algo que a los entes investigadores del Estado les importa un comino. Al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, esta millonaria concesión a Tigo y Claro le vale chancleta. Este informe ahorita solo contempla sobre datos de instituciones descentralizadas, centralizadas y alcaldía municipal. Estas concesiones para Tigo y Claro representan miles y miles de millones de dólares y a Transparencia Internacional también le pela. Honestamente, en medio de todo esto, yo no he tenido tiempo de ver estos detalles. Las millonarias concesiones a Tigo y Claro también les importan un bledo al Tribunal Superior de Cuentas. En época de emergencia, la ley, si gusta páseme la ley por favor, Ronnie, la ley establece que se suspenden los procedimientos de licitación. El movidón en la entrega de concesiones a las telefónicas Tigo y Claro no les importan a las autoridades que investigan corrupción en Honduras. Ellos están ocupados en la compra de mascarillas, alcohol, guantes, televisores y percoladoras. Estoy trabajando en lo del COVID, que es lo más principal ahorita en este momento, atender al ciudadano. No tengo el tiempo para hacerlo. En este momento yo estoy más concentrado en la parte de la que es la emergencia, la compra del COVID-19. Que el pueblo juzgue. Xholusat Sur lo denunció en el momento propicio. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Hoy aprobamos algo trascendental que se merecen todos los héroes y heroínas que están en primera línea contra el virus, salvando nuestras vidas. Se merecen seguridad y estabilidad laboral. Se merecen eso y mucho más. En el Pleno del Congreso Nacional, todos los diputados y diputadas, por mayoría, votamos a favor de esta iniciativa que presenté recientemente en el seno de este poder del Estado. En nombre de todos y de todo el pueblo hondureño, gracias. Gracias de todo corazón. Continuamos con Voces de un Diálogo. Muchas gracias por continuar con nosotros en Voces de un Diálogo. Vamos con más información. Me indica la producción que tenemos lista una comunicación con el doctor Tito Livio Sierra, un emprendedor, un soñador a lo grande, que ha venido trabajando en los últimos años en diseñar este tema del ferrocarril interoceánico, por un lado. Pero llama la atención que en los últimos días se han aprobado en el Congreso Nacional más de 3.000 millones de lempiras para la construcción de una represa en la capital de la República. Don Tito Livio Sierra es del criterio que no se pueden estar construyendo represas si el problema en la capital es el agua. Si tenemos represas pero no se llenan, ¿cómo garantizar el suministro? ¿Cómo poder garantizar que se vayan a llenar estos nuevos embalses que están en proyecto de desarrollo de la alcaldía del Distrito Central? Doctor, muchas gracias por atendernos en Voces de un Diálogo. Mucho gusto, licenciado Fie. Bueno, es de mucha satisfacción nosotros tener una comunicación con usted y tocar temas de esta naturaleza que normalmente no se enfocan bien.
Es cierto lo de esa aprobación de ese presupuesto, son 3.000 millones de lempiras, ¿no? Sí. Para construir otra represa, pero existe un elemento. Tegucigalpa, el problema que tiene es la cantidad de agua. Esas represas en los últimos años, por los problemas ecológicos, el ambiente para poder producir agua es más limitado. Y lo que ha ocurrido es que esas represas no se han llenado. Ustedes se recuerdan hace poco, el año pasado, que no llegaron ni al 50% de llenarse las represas de Tegucigalpa. Significa que el problema no es el envasamiento del agua, es que no hay agua. Hay un proyecto que ya días se viene mencionando aquí, que lo ha planteado desde hace más de 30 años el ingeniero Cristóbal Irias, que toma recuperación de lo que puede ser el concepto de ese proyecto, que es traer el agua del Cajón para las represas de Tegucigalpa. Significaría que tendríamos agua todo el tiempo. La represa se puede vaciar, pero se llena inmediatamente porque la cantidad de agua que viene de la zona del Cajón es grandísima. Entonces no analizan, no consideran a los profesionales que tienen conciencia y tienen conocimiento de este tipo de proyectos. Me parece que la municipalidad tiene que revisar, y yo diría más que todo el Congreso Nacional, porque le aprueba presupuestos, esa cantidad de dinero es altísima. Yo creo que este proyecto de traer el agua del Cajón es más económico, más rápido y más eficiente. ¿Y sabe cuál es el elemento que le da valor a esto? En Estados Unidos, en 1902, se diseñó un proyecto para abastecer de agua potable Los Ángeles, California. En ese tiempo eran como 600,000 habitantes. Se hizo el proyecto, se trajo el agua de 300 kilómetros de distancia de Los Ángeles, y hoy Los Ángeles tiene más de 10 millones de habitantes. Significa el valor que tienen los proyectos de analizarlo, si es la cantidad de agua o es el envasamiento de agua. Entonces me parece que eso tiene que revisarlo el Congreso y la municipalidad. Bueno, y llama la atención también un lugar como Las Vegas, de los Estados Unidos, en medio de un desierto, y nunca falta el agua. Sí, porque ellos trasladan, los ingenieros llaman a trasvasan el agua por lugares que hay agua permanente. Entonces hay ríos, hay lagos, y hay zonas. En este caso nosotros tenemos el caso del Cajón, que este ingeniero Cristóbal Irias, que conoce de mucho, tiene especialidad en agua, y él planteó esa idea. Cuando nosotros vimos lo de Los Ángeles, dijimos, hombre, que aquí son menos de 150 kilómetros, allá en Los Ángeles eran más de 300 kilómetros, y fue en 1900, hace más de 100 años. Entonces, estos deberían de revisar proyectos de esa naturaleza, que en realidad, desgraciadamente, mire que aquí en nuestro país, y creo que en otros países también, la construcción se ha orientado a la coima. Ese es el problema. O sea, aquí hacen proyectos que no les importa si dan resultado o no dan resultado, pero lo que van buscando es cuánto sacan de esos proyectos, que esa es la desgracia de nuestros pueblos del tercer mundo. Bueno, vea los Patuca han quedado en nada, y un endeudamiento terrible, y los resultados cero para el país. Son proyectos que son mal concebidos. Fíjense que nosotros, como tenemos mucha comunicación con el Colegio de Ingenieros y con los ingenieros por el proyecto del ferrocarril, hemos planteado ideas así que van orientadas a hacer el diseño conceptual. ¿Qué significa el diseño conceptual? Donde usted define el resultado que puede dar ese proyecto. Si ese proyecto no es conceptualizado, usted puede hacer los proyectos perfectamente y hace la inversión, pero no va a dar respuesta a los objetivos que tienen. Nosotros hemos puesto el ejemplo, en ese caso, del puerto de La Unión en El Salvador. Fíjense que el puerto de La Unión lo empezaron a planificar desde hace como 60 años, a planificar. ¿Por qué? Fue cuando los japoneses tuvieron grandes ingresos, cuando se iban desarrollando y empezaron a hacer trabajar sus empresas en países así como los nuestros. Entonces ellos hicieron el diseño, donaron el diseño. Los japoneses hicieron el proyecto, construyeron el proyecto. Como les digo yo, ese proyecto está bien construido, bien
bien diseñado, mejor dicho, bien construido, pero mal concebido. No definieron para qué se iba a usar el puerto. Exactamente lo que ocurre ahora, que el puerto nunca dio resultado, pues está en una zona poco profunda, y para dónde iba a sacar la mercadería que supuestamente iba a entrar por ahí. No hubo un buen concepto del proyecto. Ahora, entonces, el problema de la capital no son las represas, el problema es que no hay agua. Exactamente, van a hacer otra represa y tampoco se va o sea, va a estar vacía. Exactamente, se puede imaginar qué es lo que ocurre y por qué ellos no lo analizan, porque no les interesa. Les interesa más hacer obras. Usted ve las obras de aquí de Tegucigalpa. En una ocasión que usted me entrevistó, yo le platiqué de eso también, de que en los pasos a desnivel que hay aquí en Tegucigalpa, cantidad de pasos a desnivel, más de 3.000 millones de inversión en esos pasos a desnivel también. Ahora, la pregunta es, en ese momento el Colegio de Ingenieros hicieron un análisis y se preguntaban cuál era el resultado de ese montón de pasos a desnivel. Se supone que los pasos a desnivel son para el descongestionamiento, porque usted le da valor a otra ruta de las vías que se congestionan más. Supuestamente era para el descongestionamiento. Mire, no redujo ni un 20% del descongestionamiento. ¿Qué significa? Y fue mal concebido. La gran pregunta, ¿cuál habrá sido la idea de hacer esos proyectos? Vaya, si fue estética, como dije ahorita, algunos no tiene sentido, hay otra forma de darle estética también a las ciudades, pero si no fue estética, como dicen algunos, fue, y como hacen cada proyecto y dan una partida para algo, entonces esos son los objetivos. Mire qué gracia, por eso hay que tener cuidado en las obras de construcción de nuestro país, que algunos la utilizan únicamente para sacar lo que tienen que sacar. Aprovechando esta comunicación con usted, doctor Tito Livio Sierra, este tema de las concesiones en tiempos de coronavirus es una piñata. Ya aprobaron un decreto en el Congreso donde le permiten a Conatel renovarle a Tigo y Claro sin que paguen $1. Y no solo eso, sino que exploten todo el espectro radioeléctrico. Otro tema delicadísimo es el tema de las concesiones de los aeropuertos. Cuando ya en septiembre deberíamos tener una nueva concesionaria con mejores condiciones, que traiga consigo mejor infraestructura para los aeropuertos, pero está parado esto. Se están haciendo los locos los de aeropuertos de Honduras. Imagínense que, según los datos que nos tenemos, porque a nosotros nos visitó una empresa que entraba a la concesión de los aeropuertos, que era un consorcio México-estadounidense, y traían una de propuestas increíbles de inversión para Honduras. Y cuando nosotros averiguamos cómo era que iba a ser esa licitación, porque en el momento se planteaba la licitación, la información que tuvimos era que Aeropuertos de Honduras no había cubierto ni siquiera un 50% de lo que había planteado. O sea que había dicho un montón de cosas y no las había dicho, no había hecho nada de lo que había presentado como que iba a solucionar. Ahora, yo veo que de repente empieza una promoción para Intereipor había abierto un montón de líneas distintas a última hora. Y de repente detuvieron la licitación. ¿Qué pasó? No sé. Los inversionistas que vinieron dijeron porque nos buscaron, fíjense que a nosotros nos buscaron por lo del ferrocarril. Y platicando lo del ferrocarril, después dijo uno de los inversionistas, fíjense que también nos dimos cuenta de la concesión de los aeropuertos y nosotros queremos hacer una buena propuesta. Mire, trae un plan de inversión increíble, increíble. Y detuvieron la cuestión y aquellos asustados mejor se fueron. Pero no, pues aquí como que es muy difícil entrar a querer hacer algo bueno, a querer hacer una buena inversión aquí, y entonces quedó en el aire todo. Yo entiendo que esto es lo que hicieron, extenderle un año a Intereipor, pero la idea es entregárselos a ellos y eso sí es muy malo, porque mal servicio. El año pasado creo que fue, que murió una señora desgraciadamente de esta familiar de los de Intereipor y no tenían ni siquiera posibilidades de primeros auxilios ahí en el aeropuerto, cuando todos los aeropuertos del mundo eso es básico, mucho más ahora con esto del coronavirus. Entonces se maneja muy mal, con poco criterio, con poco profesionalismo y con
mucho menos interés de hacer bienestar para el país. Y bueno, se declaró desierta una licitación que se había hecho pública, ¿verdad? Mire, aparentemente la declararon desierta, pero después el Congreso formó una comisión y parece, como ya estaban precalificadas las firmas, entonces le dijeron que le iban a dar seguimiento. Pero no hemos vuelto a saber. La realidad es que en eso entró esto también del coronavirus, que ha detenido todo, pero sí sería bueno que eso lo retomaran y que lo hicieran correctamente. Además, como le digo, el antecedente, esa empresa ni siquiera debería de participar, esa empresa Interey, porque ha hecho un muy mal trabajo. Y eso es evidente, todo el mundo se queja aquí, y usted ve la relación de los aeropuertos de Honduras con los aeropuertos de aquí nomás de Centroamérica. Tiene una diferencia tremenda. Entonces, a mi criterio, esa empresa no debería ni participar, por vergüenza, por pena decir, no, disculpen, nosotros no pudimos manejar esto, igual, pero no quieren dejar el proyecto, no quieren que otros participen incluso. Y todo eso va contra el país porque, como le digo, empresas con mucho nivel profesional, económico, experiencia, quieren venir a Honduras y de repente los hacen a un lado. Como quien dice, aquí no se puede nada, solo los ocupamos para que hagan bulto ahí en la licitación y que digan que están participando de empresas extranjeras. Lo que quieren al final, como le digo, es extenderle ese año, y porque hay una ley que se puede extender un año, parece, y después se le entrega. ¿Sabe por cuántos años es esta constitución? Por 30 años. La anterior fue por 20. Se puede imaginar qué es lo que puede ocurrir si estos señores siguen manejando esos aeropuertos. Muchas gracias, doctor Tito Livio Sierra, por este tiempo importante para hablar con nosotros en relación a este tema del agua, pero también el tema de las concesiones, que es un tema bastante delicado. Y este tema de las concesiones queremos detenernos porque nos parece que es un escándalo lo que está en desarrollo. Va a ser un nuevo escándalo de corrupción. A estas alturas, señoras y señores, ya deberíamos de tener listo a la nueva concesionaria que a partir de septiembre de 2020 debería estar manejando los aeropuertos en el país. Sin embargo, por una mandracada, disolvieron Coalianza y pasaron el tema a Invest, este de las mascarillas y estos escándalos de sobrevaloración. Pues se ha parado ese proceso. En septiembre deberíamos de tener una nueva concesionaria. Y bueno, estamos en comunicación, me indica ya y me confirma la producción, con don Víctor Zapata, representante de la empresa mexicana Prodemex, una empresa de capital mexicano y también estadounidense, quienes ofertaron hace algunos meses en una licitación pública internacional para venir a Honduras a administrar los aeropuertos. Don Víctor, cuéntenos este viacrucis que les ha tocado vivir, porque en Honduras declararon desierta esta licitación para tener una nueva concesionaria en los aeropuertos, y esto evidentemente por influencias de Aeropuertos de Honduras, que de acuerdo a lo que trasciende quieren permanecer un año más manejando los aeropuertos en el país, para luego quedarse otros 20 o 30 años en el manejo de los aeropuertos en el país. Muchas gracias por atendernos. Un placer, muchas gracias al licenciado Fiallo. Pues la empresa que nosotros representamos, Prodemex, es un consorcio mexicano que también tiene empresas norteamericanas que están unidas para buscar la concesión de los aeropuertos acá en Honduras. ¿Qué fue lo que pasó en la experiencia que ustedes tuvieron respecto a la posibilidad de poder aplicar a convertirse en ustedes la nueva concesionaria de los aeropuertos en el país? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, nosotros aplicamos con la extinta, ¿cómo se llama? La empresa estatal Coalianza que tienen acá en Honduras. Fuimos, creo que de las 10 empresas calificadas, hemos ofrecido todo lo que el Estado pedía y un plus que nadie lo ofrecía, ¿verdad? Nosotros nos dijimos que no había problema en hacer inversiones, incluso que superaran lo que ellos requerían. También teníamos empresas certificadas por
por la Federación Aérea de Estados Unidos, y con muchas cosas, incluyendo talleres, ¿verdad?, que se puedan montar y desmontar turbinas en Honduras, que generaría, solamente ese rubro generaría 4,000 empleos directos, imagínense los indirectos, porque no existe en Latinoamérica un montaje y desmontaje de turbinas, ¿no? Todos tienen que ir a Estados Unidos. Hemos hecho todos los intentos, pero vemos nublado nuestro panorama y el deseo de ayudar e invertir en Honduras por las cuestiones políticas que se manejan en este país. Muy bien. Se abrió una licitación pública internacional en la que ustedes participaron. La abrió Coalianza, que era en aquel entonces la institución que manejaba y que rectoraba este proceso. Entiendo que de la noche a la mañana prácticamente se declaró desierta la misma, luego de que ustedes presentaron todos los requerimientos. Efectivamente, se declaró desierta. Nosotros nos sorprendimos grandemente porque sabíamos de lo que ofrecían nuestra competencia y sabíamos de lo que estaba ofreciendo y manteniendo la actual empresa que dirige los aeropuertos, y queriendo mejorar, queriendo invertir, y siendo este el proyecto puerta abierta para nosotros, porque siempre dijimos que queríamos entrar por la puerta grande. Prodemex es una compañía con mucha experiencia, ¿verdad? Es una compañía mexicana que tiene mucha experiencia. Hemos tratado de entrar en este país, pero se nos ha complicado. Definitivamente no es el buen inversionista que traiga el dinero sano, limpio, no es el buen inversionista técnico profesional, no es el buen inversionista que ofrece mejores regalías, mejores tratos, mejorías en lo económico, el que siempre gana en este país, lastimosamente. Ok, ¿quién les comunica a ustedes que se había declarado desierta la licitación? Pues nosotros básicamente primero lo encontramos a través de los medios, después nos dicen de Coalianza de que iba a continuar, pero por otro medio, otra empresa, pero después quedó desierto completamente. Por Inves, no. Inves entiendo que ha asumido el control de estas operaciones. Lastimosamente estas son las cosas que se han dado y que se dan en un país donde realmente falta la transparencia, en un país donde se necesita que inversionistas limpios, de buena voluntad, que quieran hacer, tengan las oportunidades, pero realmente no las hay. Tiene que ir atado a lo político. Me gustaría que profundizáramos respecto a la propuesta que ustedes tienen como empresa, que le ofrecían al Estado de Honduras en cuanto a la administración de los aeropuertos, la diferencia respecto a lo que vivimos hoy, que evidentemente nuestros aeropuertos no cuentan con los requerimientos que se deben tener, y que vemos acá nomás en El Salvador una enorme diferencia entre aeropuerto de Tegucigalpa y el de Comalapa, por ejemplo, para citar alguna comparación. ¿Qué ofrecían ustedes? ¿Qué ofrecen ustedes como empresa? Bueno, nosotros ofrecíamos todo lo que pedía la licitación y más. Llegamos a ofrecer mucho más, una inversión que llegaba 5 o 10 veces más de lo que solicitaban, porque sabemos, nosotros no somos políticos, pero como representantes de Prodemex podemos decirle que sabemos que es un negocio, lo vemos como negocio, y es un negocio ganar, es un negocio donde nosotros sabemos que el Estado, el gobierno, el pueblo de Honduras gana y nosotros ganamos definitivamente. Pero miramos que aquí es más ganar yo y ganar al que me ayuda, no el pueblo ni el gobierno, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, esa es la cuestión. Nosotros ofrecíamos desde la construcción, mejoramiento, traer 5 empresas aéreas internacionales mexicanas, de las cuales
también haya sociedad. Para explicarle y darle un concepto, Prodemex es una empresa constructora, hemos hecho aeropuertos, hidroeléctricas, carreteras, hospitales. Es una trayectoria de más de 30 años, con conexiones con otras empresas, ¿verdad?, de las cuales están vinculadas con nosotros, y hemos trabajado por mucho tiempo en esto. No somos nuevos, no somos una empresa que venimos a ver el negocio, venimos a trabajar en lo que conocemos. Ofrecíamos traer 5 empresas mínimo aéreas mexicanas, ofrecíamos traer un taller de cambio de turbinas que no existen. En América Latina todos los aviones tienen que ir a Miami, a Estados Unidos, a cambiar, y eso es carísimo, por si la gente del pueblo hondureño no lo sabe. Solo el costo de una turbina es millonario, le hablo de más de 20 millones de lempiras, más el cambio, ¿verdad? Hacer el cambio otros 20 millones, ¿verdad? Le estoy hablando de cantidades tremendas, imagina cuánto vale un avión, ¿no? Entonces, ofrecíamos todo este tipo certificado con compañías norteamericanas que son socias de Prodemex. Lastimosamente no se pudo, hemos visto que nos han dejado básicamente varados, ¿verdad? Hemos querido hacer todo esto, pero no se ha podido. Hemos intentado entrar incluso con otros proyectos aquí, pero miramos que es difícil. Honduras es un lugar tan difícil porque tenemos que ir de lo que dice el político, de lo que dice el gobernante. Muy bien, en ese sentido, si se aperturara nuevamente el proceso, ¿le apostarían a poder participar o de plano están ya decepcionados de lo que ocurre en el país? Mire, nosotros somos empresarios y si miramos la oportunidad, claro que lo haríamos. Vuelvo y le explico, no venimos a jugar ni venimos a probar en estas cosas. Somos personas, Prodemex es una empresa que tiene toda la capacidad financiera, constructiva, técnica y profesional. No venimos a innovar. Yo no sé si sea cierto, pero por ejemplo, si yo he visto la historia de esta concesión última que se dio y he visto que quienes ganaron la concesión en Honduras hace 20 o 25 años fue una empresa canadiense, y resulta que la empresa canadiense se la vende a otra empresa, la concesión ya ganada, la otra empresa hondureña, y la otra empresa hondureña termina vendiéndosela a Aeropuertos de Honduras. Y cuando usted va para atrás, mira que no sabían nada de aeropuertos. Por eso la inversión en 20 años, cuando usted hace la subdivisión en años, en meses, hermano, usted va a ver que realmente es pírrica. Es una reinversión en el cual se incumplieron muchos de los ofrecimientos y de lo que estaba contratado. ¿Por qué? Porque quien realmente ganó la concesión en Honduras hace 20 años fue una empresa que sí sabía que era una empresa canadiense. Lo que no pusieron en la cláusula era que la empresa que ganaba la concesión, que tenía y había llenado todos los requisitos, era la encargada y la que iba a administrar, construir y cumplir con la concesión. No, eso una vez que ganaron la concesión, mira, me gané esto, te lo vendo para que lo construyas. Mira, yo también se lo compré a alguien que lo ganó, te lo vendo a ti, y así te lo pasaron como la manzana. Estamos mal en Honduras, ¿verdad? Con ese tema de concesiones, el manejo. Lastimosamente, yo creo que no es malo el sistema. De hecho, yo felicito mucho a la extinta y a los dirigentes de Coalianza, ya que en la experiencia que tenemos sí pudimos ver de que son personas capacitadas profesionalmente, que sabían a lo que se debían, pero como lastimosamente siempre es una organización o una, llámese empresa gubernamental, que depende de la, 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 de la,
Muchas gracias, don Víctor Zapata, representante de la empresa Prodemex. Ya escucharon ustedes todo el viacrucis que le ha tocado vivir a esta empresa Prodemex y que participó de esta licitación pública internacional para hacer la nueva concesionaria de los aeropuertos en el país, pero la declararon desierta. Y no solo eso, disolvieron Coalianza y ahora lo maneja Invest. Le repito, este Invest que maneja las mascarillas, que maneja todas estas cosas, los hospitales inflables y todas estas cosas, ellos son los que están manejando ahora este tema de los aeropuertos. La patraña es que pretenden que Aeropuertos de Honduras siga durante todo este año, siga durante todo 2021 y que después al suave se queden administrando los aeropuertos del país. Eso no es correcto, eso no es legal. El papel, el desarrollo y el desempeño que ha tenido Aeropuertos de Honduras es altamente cuestionable. Los aeropuertos de Honduras son unas pajareras, asquerosos lugares donde no es grato la utilización de los mismos. Y han escuchado ustedes la experiencia de don Víctor Zapata en representación de esta empresa Prodemex. Dramático lo que le ha tocado vivir acá en el país. Terrible. Vamos a cumplir con patrocinadores. Pausa comercial en el programa. Quédense con nosotros. Al retorno tenemos noticias que tienen que ver con el combustible que va en el alza, va al alza sin razón alguna. No tiene por qué subir el precio de los combustibles cuando en el mercado internacional los precios continúan extremadamente bajos. Luego de la pausa, los detalles. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La entrega del espectro radioeléctrico Patrimonio Nacional de Honduras, puesto en bandeja de plata para las compañías celulares Tigo y Claro, es algo que a los entes investigadores del Estado les importa un comino. Al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, esta millonaria concesión a Tigo y Claro le vale chancleta. Este informe ahorita solo contempla sobre datos de instituciones descentralizadas, centralizadas y alcaldía municipal. Estas concesiones para Tigo y Claro representan miles y miles de millones de dólares y a Transparencia Internacional también le pela. Honestamente, en medio de todo esto, yo no he tenido tiempo de ver estos detalles. Las millonarias concesiones a Tigo y Claro también les importan un bledo al Tribunal Superior de Cuentas. En época de emergencia, la ley, si gusta páseme la ley por favor, Ronnie, la ley establece que se suspenden los procedimientos de licitación. El movidón en la entrega de concesiones a las telefónicas Tigo y Claro no les importan a las autoridades que investigan corrupción en Honduras. Ellos están ocupados en la compra de mascarillas, alcohol, guantes, televisores y percoladoras. Estoy trabajando en lo del COVID, que es lo más principal ahorita en este momento, atender al ciudadano. No tengo el tiempo para hacerlo. En este momento yo estoy más concentrado en la parte de la que es la emergencia, la compra del COVID-19. Que el pueblo juzgue. Xholusat Sur lo denunció en el momento propicio. La crisis del coronavirus está afectando a todas las empresas a nivel mundial. Honduras no es la excepción. Las grandes corporaciones sobrevivirán por sus recursos, pero ¿y las pequeñas y medianas empresas? ¿Podrán seguir con su actividad? ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para evitar pérdidas irreparables? ¿Con qué recursos se puede contar para hacer frente a una crisis como esta? En Cooperativa Chorotega nos mantenemos en la búsqueda de alternativas y estrategias que ayuden a mitigar el impacto social y económico, cumpliendo con el principio de solidaridad, porque en esta difícil situación aflora el espíritu cooperativista, donde priva el bien común de mi comunidad. Cuando un grupo de personas se unen, pueden hacerle frente a sus necesidades y aspiraciones. Es por eso que en Cooperativa Chorotega tienes una mano para seguir adelante. Hoy aprobamos algo trascendental que se merecen todos los héroes y heroínas que están en primera línea contra el virus,
salvando nuestras vidas. Se merecen seguridad y estabilidad laboral. Se merecen eso y mucho más. En el Pleno del Congreso Nacional, todos los diputados y diputadas, por mayoría, votamos a favor de esta iniciativa que presenté recientemente en el seno de este poder del Estado. En nombre de todos y de todo el pueblo hondureño, gracias. Gracias de todo corazón. Hoy, cada remesa que recibes es más valiosa que nunca. Si tienes una cuenta de ahorro en Banco Atlántida, dile a tus familiares en Estados Unidos, España, Canadá o cualquier parte del mundo que te depositen la remesa directamente a tu cuenta de ahorro y de inmediato dispones de tu dinero a través de tu tarjeta de débito para retirar efectivo en un ATM o multi-ATM. Y también puedes hacerlo muy cerca de tu casa en un agente Atlántida y realizar las compras que necesites en cualquier comercio. Si no tienes una cuenta de ahorro, ábrela hoy. Desde tu celular, descarga Atlántida Móvil y selecciona la opción Quiero ser cliente. Al completar el proceso, recibirás un correo con tu número de cuenta y puedes compartirlo con tu familiar en el extranjero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro. Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua, desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse. Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie. Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor que usted puede hacer es quedarse en casa. Continuamos con Voces de un Diálogo. Muchas gracias por continuar con nosotros en Voces de un Diálogo. De inmediato establecemos la comunicación con don Juan Carlos Rodríguez de la Coalición Patriótica de Solidaridad con sus consideraciones, su análisis respecto al incremento que se reporta hoy en el precio de los combustibles, un incremento injustificado desde todo punto de vista porque los precios en el mercado internacional están bajos, extremadamente bajos. Don Juan Carlos, muchas gracias por atendernos. Sí, muy buenas noches. Este tema es un tema que hoy en día debemos de tener mucha precaución en cuanto a observar el precio del petróleo y lo que significa el precio del refinado, que sé que nosotros debemos de tomar en cuenta para entender el comportamiento de los precios del combustible en nuestro país. El problema que hemos tenido en este momento, y que lo hemos tenido por mucho tiempo en realidad, vamos a decirlo así, es la falta de transparencia de los temas de interés nacional en muchos sentidos. En este caso, creemos que cuando se ha visto que un precio de petróleo ha caído estrepitosamente hace un poco más de una semana
todo el mundo, en Honduras principalmente, hemos estado, o se ha tenido la idea de que igualmente deberían de bajar de una forma dramática, también fuerte, y más de lo que ha bajado el precio del combustible. Pero debemos de entender que eso fue una situación específica y extremadamente temporal de apenas un día, que fue una situación que no se había dado nunca en la historia de la industria petrolera, pero que se dio por el asunto de la forma de contratación a entrega a futuro del petróleo. Esto lo que significó es que cayera en esa forma, pero se recuperara rápidamente. La caída fue durante la mañana hasta el mediodía y después durante la tarde y la noche se recuperó por lo menos a llegar a $1. Ya a la medianoche estaba a $1 el precio del barril de petróleo. Y a los días subsiguientes comenzaron a mejorar otra vez los precios, a llegar un poco a la normalidad, de tal manera que al tercer día el precio ya estaba en $13 y llega finalmente, como está en estos momentos, alrededor de los $19, que para mí es un precio normal. Eso fue una situación que ni siquiera se dio un beneficio de rebaja de combustible, ni siquiera en el mismo país del norte. Estados Unidos no vio ningún tipo de movimiento en su precio de combustible, tampoco lo vamos a ver aquí. Por lo tanto, eso va a ser una situación que no generará mayores rebajas. Ahora bien, lo que sí nos ha preocupado a nosotros y que no entendemos en esta situación es el por qué el aumento que ha tenido el día de hoy, que es de alrededor de un lempira, un poquito más, y que de acuerdo a nuestros monitoreos de cómo se ha seguido comportando el combustible en Estados Unidos y principalmente en la parte sur de Estados Unidos, que es de donde se toma el precio de referencia, precisamente de Texas, es allí. Una nueva Honduras nace ya, una Honduras en solidaridad. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el primer llamado. Que sepa el mundo sin temor que hoy forjamos nuestra vida mejor. Un nuevo camino. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Priorizamos el turismo en nuestro accionar de gobierno. Nuestro plan no ha cambiado, solo es que ha sido necesario modificarlo, reestructurarlo ante esta crisis del COVID-19. Este es uno de los sectores más afectados, compatriotas. El turismo es de los sectores más afectados en el mundo y Honduras no es la excepción. Aún no se tiene una cierta claridad de cuándo esta industria podrá estar en operación de nuevo. Depende mucho, obviamente, del resto del mundo, pero también de nosotros mismos. Por eso hemos apostado mucho al turismo interno,
en nuestra gestión. Siempre dijimos que el turismo interno era la base fundamental para dar el salto a convocar a los turistas extranjeros. Presidente, habíamos crecido, esperábamos todavía este año crecer un 6% en relación al año anterior. Así que realmente ha sido un golpe bastante fuerte para la industria. Sin embargo, pues la industria se mantiene con sus ánimos y listos para una segunda etapa y comenzar la rehabilitación del turismo. Debemos de ser muy creativos, ingeniosos para reinventarnos, y este sector se caracteriza por eso, la creatividad de los emprendedores del turismo. A los trabajadores, a los emprendedores y empresarios del sector turismo, quiero decirles que sabemos lo que están pasando. Y como lo dijimos desde el inicio, no los vamos a dejar solos. Queremos felicitarlos porque se integraron inmediatamente y fueron de las primeras mesas que hicieron propuestas. Con esto queda evidenciado que el espacio de trabajo, de diálogo entre el sector privado, el gobierno, en estos momentos de crisis está dando resultados. Y los productos financieros para auxiliar al sector turismo, que se van a explicar más adelante, son los acordados. Hemos establecido los parámetros, el punto de vista hasta dónde podemos como gobierno llegar, y ellos han sido bastante comprensivos de la situación, pero estamos hermanados buscando soluciones a una situación tan compleja, y en el caso del turismo atendiendo a más de 150,000 trabajadores que podrían ser beneficiados con estas medidas. MIPYME, por ejemplo, ya tenemos mucho avance. De hecho, estamos coordinando ahorita unas reuniones que ellos van a tener con el G16, que es el grupo de cooperantes. Tienen también creado un registro para las pequeñas empresas, para que se vayan inscribiendo y vayan siendo beneficiadas con los auxilios que se le va a dar a través de crédito solidario, los créditos que se van a canalizar a través de Banprovi, las diversas sociedades que ayudan a financiar al sector MIPYME, y también todas las medidas de auxilio en asistencia técnica en esta situación crítica. El Consejo de Ministros decretó todo el sector agroindustrial, que es el productor de alimentos, como un tema prioritario, y eso ya se aprobó el decreto ejecutivo, ya está publicado, ya están trabajando ahorita, por ejemplo, identificando tierras aptas para el cultivo. Es decir, hay todo un esquema trabajado con esa mesa, y allí ya estamos solamente esperando que se afinen los temas de bioseguridad para echar a lanzar esos proyectos que nos van a ayudar a generar mucho empleo. Efectivamente, estamos trabajando sobre todo con 3 esquemas de alivio a los trabajadores. Tenemos uno que se realiza con el sector maquilador, ¿verdad?, donde hay un aporte del gobierno y un aporte del empresario, y durante el periodo de suspensión calculamos que llegamos a 6.000 lempiras mensuales. Después también para los trabajadores que están afiliados al RAP, tenemos una aportación del Estado, una aportación del RAP y una aportación de los empleadores, que suman también los mismos 6.000 lempiras, y podemos llegar casi a 300.000 trabajadores en este esquema. Y también en el sector turismo hemos llegado a poder meter a este tipo de paquete alrededor de 150.000 trabajadores que van a funcionar con aportación del Estado y con una aportación del empleador, y eso pues nos estaría haciendo llegar alrededor de los 600.000 trabajadores que estaríamos entrando. Y por otro lado, esta semana esperamos tener listo también ya una transferencia electrónica que usted ha impulsado, que va dirigida para todos los trabajadores autónomos o cuentapropistas, ¿verdad?, que realizan una actividad y que viven del día a día, y que a través de una transferencia electrónica les vamos a poder llegar a hacer dar el alivio, este alivio, un alivio también que viene siendo el equivalente al saco solidario que estamos dando. En cuanto a las medidas financieras con Banprovi, algunos de los logros hemos tenido es el producto financiero para pequeños hoteles. Esta es una línea de crédito de 30 millones de 30 millones de lempiras destinado a capital de trabajo. Esto tiene un plazo de 7 años con 2 años
de gracia y una tasa de interés anual del 10%. También tenemos el fondo de garantía, este incluye al sector MIPYME, el gobierno es el principal aportante, tenemos una disponibilidad de 95 millones de lempiras y una cobertura de hasta 80% del financiamiento. También tenemos el alivio de deuda por 90 días sin pago de cuotas de préstamos, de los préstamos de Banprovi, esto incluye capital e intereses. También en las medidas laborales tenemos dos programas para aporte solidario. Sabemos que no todas las empresas tienen a sus empleados afiliados con el RAP, tenemos bastantes empresas pequeñas pues que no estaban haciendo este aporte al RAP. Con las que sí están afiliadas al RAP, tenemos el programa de aporte solidario, donde la empresa paga 2.000 lempiras, el gobierno entra con un aporte de 1.000 y el RAP pone un aporte de 3.000, haciendo un total de 6.000 lempiras mensuales para estos empleados. Para las empresas que no están afiliadas al RAP, tenemos el aporte solidario, donde la empresa paga 2.500 lempiras y el gobierno hace un aporte de 3.500 para también tener un total de 6.000 lempiras. En cuanto a la formación y asistencia técnica, como usted muy bien lo decía, hemos amarrado este aporte solidario a un programa de capacitación y formación para todos los beneficiarios de este aporte solidario. Asimismo, la asistencia técnica a empresas turísticas para la implementación del sello de calidad SIX. Este tiempo vamos a estar trabajando muy de la mano con todas estas empresas que están acogidas a este aporte solidario para poder fortalecer, como usted muy bien lo decía, presidente, fortalecernos durante este tiempo y salir de una manera mejor en el futuro. Sabemos que este es prácticamente un reinicio de la operación turística a nivel nacional y a nivel mundial, y hay muchos cambios que van a requerir formación y acompañamiento de capacitación. Y se está trabajando en un programa de becas con el acompañamiento de Becas 2020 y cooperantes internacionales a través de proyectos de emprendimiento. Y con los cooperantes estamos buscando que al final también podamos tener un fondo para capital semilla, para que de estos emprendimientos y después de este acompañamiento de capacitación podamos tener siempre pues nuevos emprendimientos. Habíamos hablado de que, por ejemplo, los que están en primera fila en este momento, los miembros de SINAJER, la gente de salud, de COPECO, algunos policías, militares, decíamos, ¿por qué no aprovechar para que después de esas jornadas agotadoras, después de estar sin ver a su familia, pudiéramos también hacer esa conexión entre la industria y el gobierno y también estos servidores públicos para mandarlos allá y empezar a hacer esa reapertura con el nuevo orden de cosas que requiere esta situación? Y recordemos que es que el turismo, a través del turismo también recuperamos salud. Es una de las ventajas y de las bondades de hacer turismo y de viajar, de salir. Nos da un poco de paz, nos ayuda a volver a recargar pilas y es parte de una salud preventiva. Así que esperamos poder tener ya estas propuestas muy pronto para poder comenzar con este programa. Muy bien, consíganos la propuesta pronto porque necesitamos ya estar mandando a alguna gente que ha estado muy diría yo, con mucho compromiso de trabajo. En primera instancia siempre planteamos que había que cuidar la salud de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, de todos nuestros proveedores y obviamente de nuestras familias. Esa fue la primera posición que asumía el sector privado en el rubro turístico. Luego teníamos que ver cómo cuidamos y preservamos los empleos. Eso era prioritario, presidente. Aquí dependen
arriba de 150.000 personas directamente de esta industria que había que cuidarla y había que responderles de alguna manera. Así que estamos contentos, satisfechos, vemos una luz al final del túnel, creo que hay otras cosas que podemos hacer, pero vamos sobre buen camino y este es el resultado de las mesas de trabajo. Por eso lo quería agradecer a los que han participado y estamos contentos. Creemos que este da un bálsamo de alivio y vamos a estar listos para arrancar cuando ya esta cosa se vuelva a normalizar. Realmente estamos muy, pero muy agradecidos, presidente, por el espacio que nos da, por lo que los ministros nos escuchan, porque realmente hemos logrado a través del diálogo resolver muchos de nuestros problemas. Mire, sobre el tema del ENE, era una espada que teníamos en el cuello, presidente. Sí. Pero para todo el país también, por eso ustedes como industria nos tienen que ayudar a resolver eso de un solo plumazo. Yo tengo estadísticas aquí, la banca nacional apenas nos presta el 1% de su cartera al sector de alojamiento. Entonces, de este cuadro usted ve que el sector al que más se le presta es consumo. Teníamos un crecimiento del 6%, que es superior al crecimiento del PIB. Claro. Superior al crecimiento del PIB. Aportamos divisas, o sea, una buena parte de las divisas que están en las reservas internacionales son aportadas por el turismo. Si vamos a evaluar los fondos de garantía para las otras empresas que no sean las MIPYMES, obligatoriamente tendrían los bancos por lo menos de cada 100 lempiras movernos 10 hacia el sector agro y hacia el sector turismo. Es de la única manera que vamos a revertir eso. Yo vengo del Banco Central y entré al Banco Central en 1977, presidente. En aquel entonces existía una resolución en el Banco Central que exigía que la banca prestara el 25% de su cartera, o que no podía prestar más del 25% de su cartera a comercio y consumo. Lo demás tenía que ser a sectores productivos. Eso hacía diferencia en la producción del país. Eso hacía diferencia en la producción del país. Entonces necesitamos volver. Yo digo que estamos en una economía de mercado abierta, donde no podemos fijar precios, donde no podemos obligar a ningún empresario a hacer las cosas. Si podemos dirigir los recursos del mismo Estado. Necesitamos el apoyo. Claro. Necesitamos el apoyo de todos. Yo creo que esta es una cosa de interés público. La banca es de interés público, porque en la medida que la banca financia los sectores productivos, la economía se va a desarrollar más. Y de repente van a resentirse conmigo, pero yo les voy a decir una cosa. Los bancos tienen que ayudarnos a priorizar, como ya hablamos en el tema del agro, eso ya lo hablamos, pero en el tema del turismo también. Y tenemos también que ir privilegiando la parte productiva, no solo el consumo, no solo las tarjetas de crédito. Y yo no digo que después de un mes la situación se vuelve a veces difícil, y para el chiquito más, pero me he encontrado con la feliz realidad que la gran mayoría de la gente, de los empresarios, aprecian a sus empleados y están haciendo la fuerza para sostenerlo. Pero me preocupa mucho cuando el gran empresario, esos casos que me contaron, fueron los primeros en llamar a la suspensión. Y miren, con ustedes encontramos ya este mecanismo para apoyar. Y nuestras proyecciones son que el próximo año, por ejemplo, vamos a tener una tasa de ocupación de 15%, de ahí 25%, de ahí 35%. Para llegar al punto de equilibrio, lo alcanzamos en el 2025. Pero para eso necesitamos bajar la carga financiera, readecuar nuestras obligaciones, porque de lo contrario, presidente, no sobrevivimos. Nosotros, el sector restaurantero, somos uno de los 4 grandes pilares del turismo junto al hospedaje, el transporte y el entretenimiento. Y actualmente somos la pequeña empresa que mayor cantidad de personas emplea a nivel nacional de manera formal y permanente. Sabemos que este es un reto a nivel mundial, ninguno se esperaba este reto que está sucediendo y pues hemos hecho todo lo posible por colaborar. Sabemos que es importante aquí, que lo más importante es la salud humana, la vida humana, y por eso es que la gran mayoría de nosotros pues hemos sido muy respetuosos y hemos estado cerrados todo este tiempo. Ahorita no hay evidencia científica de que este virus se transmita a través de la comida. Hemos estado con personas científicas de la Universidad de UC Davis en California. No hay casos en toda Latinoamérica de alguien que se haya infectado por la entrega de comida. Aún así, hemos estado trabajando muy arduamente por tener un protocolo muy avanzado para minimizar el riesgo y mantener la tranquilidad de la gente en cómo vamos a manejar nosotros
cuando logremos aperturar otra vez, que tengamos todas las medidas posibles para minimizar el contacto. Y la semana pasada ya hicimos la primera capacitación de más de 300 personas en empresas que están en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Ciguatepeque, Santa Rosa, Gracias y La Ceiba. Una capacitación de este protocolo que encima lleva una evaluación y una certificación para asegurarnos que cada persona, cada operario puede cumplir con estas medidas que se están implantando. Vamos a comenzar con el periodista Lesman Aníbal Morazán Reyes de la emisora Radio América. La pregunta de él es la siguiente: de forma concreta, ¿qué ofrece el gobierno para los micro y pequeños empresarios involucrados en la industria del turismo que prácticamente han cerrado operaciones producto de la emergencia sanitaria nacional? Bueno, como lo había mencionado al principio de la presentación, para los microempresarios, pequeños y medianos empresarios, puntualmente para los hoteles pequeños tenemos la línea de crédito que habíamos mencionado, 30 millones de lempiras, esto está destinado a capital de trabajo, un plazo de 7 años y 2 años de gracia, con una tasa de interés anual del 10%. Yo creo que uno de los beneficios más importantes, como bien lo mencionó don Roberto, es el fondo de garantía. A través de este fondo de garantía, que puede llegar a una cobertura hasta de 80%, eso es antes nunca visto, le da el acceso al crédito a toda la industria de turismo y en especial le apoya fuertemente a los pequeños empresarios. Así yo creo que ese es uno, aparte de las medidas laborales pues que ya hemos hablado, y que estamos buscando el programa de becas para aquellos otros que no están con una empresa, sino que son completamente independientes. En eso estamos trabajando muy fuertemente para poder anunciar ese plan de becas muy pronto. Seguimos, señor presidente. Esta pregunta va planteada directamente para usted por parte del periodista Eddie Quintero del noticiero Hoy Mismo. ¿Considera oportuno reabrir las actividades para el rubro de los restaurantes? Le consulta. Sí quiero felicitar, aprovechando esta pregunta y máxime que viene de Eddie Quintero, a los pequeños y medianos empresarios del turismo, de los restaurantes, que no suspendieron trabajadores. Mis respetos para ustedes. Algo que me indignó y no puedo esconderlo fue cuando me di cuenta que escasos 2 días una empresa grande de comida rápida, digámoslo así como es, mandó la solicitud al Ministerio de Trabajo para suspender un montón de gente. Y como humano que soy, estaba hablando con unos empresarios, les dije, ¿por qué no hablan con esa gente, hombre? Si el Estado les ha dado décadas sin pagar impuestos, ¿cómo es posible? Pero bueno, de todo en la viña del Señor, y además yo estoy pendiente de preguntarle a esa gente. Yo creo que es bueno que usted le pregunte, tal vez están viviendo una situación extraordinaria que nosotros no sabemos, habrá que ver. Pero mientras tanto, agradecer, aprovechando esta pregunta, a todo el empresario que le ha hecho gancho sostener a los que hacen grande su empresa, que son sus trabajadores. Por eso mis respetos a ustedes. Y los que tienen una situación difícil, pues bueno, ¿cómo les apoyamos? Porque hay momentos también donde ya no se puede. Aquí tenemos que apoyarnos todos. Yo quiero decirle al pueblo hondureño que estas medidas yo sé que son estrictas, pero es bueno repasar por qué. Es porque no podemos perder el esfuerzo que llevamos ya. Imagínense cuántos días son, hasta he perdido la cuenta yo, casi llegando a los 50 días. 50 días de estar encerrados, no podemos echarlo por la borda. Y que la gente salga y se eleve el nivel de contaminación y nos abarroten los hospitales y sea rebasado el sistema y que no miremos aquí en Honduras las decisiones tristes que tuvieron que tomar en Italia o en España o en Estados Unidos. Eso es lo que no queremos. Por eso quiero pedirle a todos y todas que han sido disciplinados, quiero decirle a ellos, síganme dando el ejemplo a los demás, a los que han sido disciplinados. Quiero decirle a los que han sido disciplinados, gracias, porque con ese ejemplo también cambian la manera de actuar de los otros. Lo han hecho muy bien y tenemos que seguir así, siguiendo las instrucciones de los expertos
Esto no solo es en Honduras, es a nivel mundial. Y además es la única forma que podemos triunfar y pasar a las siguientes etapas. De esta, compatriotas, tenemos que salir diferentes, un país diferente, más unidos que nunca. Porque un país dividido difícilmente lo va a lograr. Pero estoy seguro que vamos a triunfar, vamos a continuar trabajando de tal manera de seguir fuertemente como lo empezamos a hacer hace más de 6 años con el rubro del turismo. No podemos abandonar, tenemos que construir la nueva Honduras. De eso se trata. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. Los días que tenemos en nuestro país, esta subida debería estar diluida en ese tiempo para definir el precio promedio, cosa que nos extrañó porque esperábamos nosotros o un incremento sumamente bajo. Estábamos hablando que pudiera estar un promedio de subida o bajada entre 10 a 15 centavos, por ejemplo. Y nos sorprende cuando vemos esa tabla de, bueno, son casi 70 son casi uno y pico, como 1.20. De mentira, no lo he visto en este momento cuánto fue exactamente, pero eran lo suficiente como para que, si veíamos lo que era la gasolina superior, por ejemplo, que la vez pasada tuvo una rebaja de casi alrededor de 70 centavos y hoy está subiendo más de 1.11, eso significa que casi tuvo una variación de casi 2 lempiras en acumulado, lo cual me parece un cambio bastante fuerte a comparación de lo que nosotros esperábamos de cómo se ha comportado el combustible en Estados Unidos. Por lo tanto, sí esperábamos rebaja del diésel y se dio, eso es correcto, pero la gasolina tuvieron un movimiento a nuestro criterio demasiado drástico y es ahí donde los únicos que pueden definir la situación del por qué sucedió eso son las mismas autoridades de la Secretaría de Energía y muy directamente la Dirección de Hidrocarburos. ¿Cuál sería el precio justo de acuerdo al monitoreo y de acuerdo al análisis que ustedes han hecho como coalición? Miren, nosotros diríamos que de hecho, precio justo podemos tomarlo en cuenta como que en este momento tendremos un precio que se ha manejado correctamente en estos días pasados en cuanto a manejar correctamente la fórmula. El precio que tenemos hoy como combustible, sin hablar de la rebaja o incremento que teníamos que haber tenido hoy, porque para nosotros era un incremento que por mucho no podía haber pasado de 20 centavos el galón, pero se dio a más y eso tienen que explicarlo ellos. Pero para nosotros el precio justo, de acuerdo a las condiciones en que en este momento la fórmula se encuentra, es directamente el que tenemos hoy como precio. ¿Por qué decimos eso? Porque si nos damos cuenta que lo que define el precio son, primero, el precio de referencia, que es el precio internacional ya del combustible ya puesto en nuestro país, luego los márgenes de la cadena de comercialización, que eso son apenas como un 7%, un 11% nada más, el precio anda en alrededor de un 30 y pico % en este momento, pero el grueso del precio en este momento son los impuestos que están dolarizados, y recordemos que nuestra moneda
tuvo un revés hace más o menos unas 2 semanas y pico, cuando se devaluó de forma abrupta nuevamente 10 centavos, de tal manera que un día estábamos en 24.89 y de repente a los 2 días ya estábamos en 24.99 y pico, o sea, ya hoy estamos a 25 por 1. Eso nos encareció un poco el precio del combustible, en otras palabras, nos quitó en ese momento parte de la rebaja que nos tocaba en ese momento y que hoy está pesando ya como un incremento. Y luego el impuesto que sigue dolarizado, a pesar de las sugerencias que hemos hecho nosotros de quitarle la dolarización al impuesto de los combustibles, pues sencillamente esto ha hecho que el gobierno también esté recibiendo más impuestos de lo que recibía hace 3 semanas. Y aparte recordemos que del precio que hoy estamos pagando, hablamos de que entre un 50 y un 55% es impuesto. O sea, de estos 66 lempiras que tiene la gasolina superior, sencillamente 35, 33 y pico de lempiras son puro impuesto para el gobierno. Entonces, si vemos las condiciones de la fórmula en este momento, el precio que tenemos hoy es correcto. No nos parece correcto ni nos parecerá correcto nunca que estemos pagando un impuesto dolarizado, ni que en este momento estemos consumiendo impuestos para asuntos que en este instante deberíamos de dirigir hacia lo que es el manejo de la salud del pueblo hondureño, en cosas que momentáneamente están paradas, como el asunto de las carreteras. Sí. Ahora, así es que creemos que eso debería de revisarse a lo más pronto posible. ¿Y la tendencia para dónde va en los próximos días, en los próximos meses? ¿Vendrán en las próximas semanas alzas en el precio de los derivados del petróleo en el país de acuerdo al análisis permanente que ustedes realizan? ¿O va a estar variando, subiendo, bajando? ¿Cómo lo ve? Bueno, mire, siempre tenemos que estar pendientes de lo que significa cualquier situación de índole, en este momento económico y de salud social a nivel mundial, porque esto, sumado a lo que significa la búsqueda que los países productores siguen haciendo para poder mejorar el precio de producción, o sea, el precio del petróleo como tal, ellos siguen haciendo todo lo posible por buscar el recorte de la producción mundial, cosa que lo lograron y recortaron más o menos 1 millón de barriles al día, pero no ha sido lo suficiente, precisamente por la merma fuerte que ha tenido el consumo del combustible, no ha sido suficiente como para poder revertir y mejorar los precios del petróleo para estos países. Entonces ellos van a continuar buscando posibilidades de cómo mejorarlo, porque ellos están teniendo algunos países ganancias cero en la industria petrolera y otros una ganancia muy pequeña que les está teniendo resultados negativos en el ingreso a sus países. Sí. Por lo tanto, debemos de ver cómo sigue. Por los momentos, cuando vemos un precio que anda en alrededor de $20 el barril, creemos que es para nosotros, para la situación que estamos viviendo ahorita en el mundo, es un precio normal, es un precio razonable para la situación mundial. Ahora, ¿qué pasaría si estos $20, que en este momento tenemos un mercado bastante que ha vuelto casi a la normalidad, y vamos a estar viendo cómo fluctúa en alrededor de 19, 20, 21, y así va a estar fluctuando? Vamos a verlo que es un mercado estable y que si continúa así, vamos a mantener precios que van a tener también fluctuaciones en nuestro país en alrededor de entre los 70 y los 70 lempiras en las próximas semanas. Juan Carlos, muchas gracias por esta comunicación. Claro que sí. Bueno, a la orden, ya sabes, estamos a la orden, y un saludo a todos los hondureños y a usted también por estarse siempre interesando por este tema que es siempre de interés para el pueblo hondureño. Muchas gracias, Juan Carlos Rodríguez,
presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, en comunicación con Voces de un Diálogo. Han escuchado ustedes sus consideraciones en torno a esta temática, injustificado desde todo punto de vista el aumento, y el panorama puede venirse generando aún más complejo si las decisiones no son las correctas y si no hay solidaridad con el pueblo con este tema de los combustibles. Estaremos al pendiente de que esto no sea así, ojalá que no sea así, que exista conciencia de parte de la autoridad para no aplicar estos costos que en este momento el pueblo no puede pagar. El pueblo necesita comida, necesita tener recursos necesarios para poder movilizarse a través de precios justos de los derivados del petróleo. Pero bueno, seguiremos pendientes. Cerramos Voces de un Diálogo. En nombre del ingeniero Bastian al frente de la producción, Oscarito Luna está en el máster. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso. Este fue su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto.